Vamos a empezar a grabar este estudio, aparte de que lo estamos pasando por acá en vivo, por las redes sociales, porque hemos estado pasando una serie de estudios en el libro de Apocalipsis, donde ya habíamos pasado la numerología bíblica, donde habíamos descifrado pues lo que es el 666. Habíamos dejado claro que en la escritura antigua no existían los números que nosotros tenemos hoy en día, sino que los números eran representados en letras. También habíamos pasado el estudio acerca de los dos testigos. Estábamos también comentando que son muchas las escuelas bíblicas de interpretación que nosotros tenemos hoy día. Habíamos dicho que tenemos 2000 años de historia después que Jesucristo, estuvo acá en la tierra. Tenemos ya más de 2000 años de historia, donde hay muchas conjeturas, hay muchas escuelas bíblicas, hay muchos maestros, hay muchas perspectivas, hay muchos estudios, hay muchas universidades, pero una de las cosas que siempre hemos dejado claro es que nosotros tenemos que ir no es a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hoy vamos a presentar un estudio basado en Apocalipsis capítulo número 6, donde se encuentran los cuatro sellos, los cuatro primeros sellos que representan estos cuatro jinetes, estos sellos que se vienen abriendo. Y vamos a leer la palabra del Señor, pero también vamos a dar una pequeña introducción para estar así viendo puntos de vista que nosotros encontramos en la actualidad. En Apocalipsis 6 se presenta la apertura de los primeros cuatro sellos, la salida de cuatro jinetes que representan grandes juicios en la tierra. Fíjese pues que estos cuatro jinetes, estos sellos, son hasta tomados en el argot popular como un dicho para así identificar a personas o a algo. Cuando está sucediendo algo, hay personas que dicen, ahí se están cayendo los juicios, los cuatro jinetes del Apocalipsis. O cuando vemos una reunión de mandatarios, de presidentes, hay personas quienes dicen, ahí están los cuatro jinetes del Apocalipsis. Siempre pues haciendo esa alusión. Ahora, un exégesis tradicional propone diversas interpretaciones, primeramente para el jinete del caballo blanco. Muchas personas dicen que es Cristo victorioso, como un conquistador. Otros lo ven como el anticristo, una falsa paz. Fíjense pues los dos puntos de vista que tienen diferentes personas. Cristo victorioso, y otros dicen que el que sale con el caballo blanco con una corona y también con un arco que representa la guerra, pero con una corona también que representa conquista, entonces lo asocian a Cristo y otros lo asocian al anticristo, una falsa paz y una victoria completa en Cristo. Sin embargo, amados hermanos y amigos, como habíamos hablado acerca de los dos testigos y habíamos ido a Zacarías capítulo número 4, donde se habla acerca de los dos testigos, los dos olivos también se hablan en Zacarías capítulo número 4. También habíamos ido a Romanos capítulo número 11, donde el apóstol Pablo habla acerca de los dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre, que habían sido injertados el olivo silvestre en el olivo natural. Así también hoy vamos a ir a Ezequiel, vamos a ir a Zacarías, porque estos jinetes funcionan como un conjunto integral de juicios enviados por Dios contra la apostasía y la violencia humana. Vienen en un paquete para ejecutar sanciones que son históricas. La destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, que tipifica el juicio final contra las naciones que nosotros encontramos en Isaías capítulo número 13 hasta el capítulo número 23. Mas sin embargo, ya estos juicios se habían ejecutado y estos personajes también habían salido tanto en Ezequiel como en Zacarías. Ahora, fíjese que esto tipifica el juicio a las naciones. Nosotros también habíamos hablado acerca de la escuela preterista, el preterismo, quienes también ellos identifican el juicio en el año 70 después de Cristo, que nosotros lo encontramos en Daniel,
y en las otras profecías como el juicio a Jerusalén que encontramos dentro del paquete de juicio que está en Isaías capítulo número 13 al capítulo número 23, que es el juicio a las naciones. De hecho, ahí también se incluye el juicio a Jerusalén. Ahora, en estas visiones que nosotros vamos a ver, hay visiones semejantes de Ezequiel, Zacarías, caballos bermejos, juicio a las naciones, restauración del templo y la ciudad, lo que permite un paralelismo teológico rico que nosotros debemos hondar y escudriñar. Fíjense que en el libro de Zacarías, en el capítulo número 40, se habla de una visión de un templo que va a ser restaurado. Muchos adjudican esto a un tercer templo y otros lo adjudican a la iglesia, que es la restauración espiritual del pueblo de Dios. Entonces son escrituras claves. Dice así Apocalipsis capítulo número 6, del verso 1 en adelante. Dice, vi cuando el Cordero, abrió uno de los sellos y oí como una voz de trueno a uno de los cuatro seres vivientes que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo rojo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Fíjense pues que todo esto está como algo que va a ser para el futuro, porque dice para quitar la paz de la tierra. Y que se matasen los unos a los otros. Y le fue dada una gran espada. Pero es lo que él está viendo. Porque también nosotros habíamos hablado acerca del libro de Apocalipsis. Porque está la escuela preterista que dice que ya eso se cumplió. Pero también está la escuela futurista que dice que eso se va a cumplir, que es para el futuro. Pero también habíamos hablado acerca de esa posición. ¿Cómo se interpreta el Apocalipsis? ¿Es acaso el Apocalipsis un libro que se quedó en el pasado? ¿O es acaso el Apocalipsis un libro que se va a cumplir para el futuro? Pero para eso también tenemos ya varios estudios que hemos estado pasando por acá. Dice el verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no dañes el vino y el aceite, o el aceite y el vino. Ahora, muchos adjudican a esto, bueno, a la inflación, a la carencia de alimento. Luego dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense que por acá también habíamos hablado acerca del lenguaje idiomático, el lenguaje idiomático que se encuentra dentro de los profetas. Uno de esos tipos de lenguaje es cuando se encuentra un juicio decretado y dice que es Jehová, o sea, Dios, el Señor, el Todopoderoso, quien va en una nube para ejecutar juicio. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo se identificó con el juicio que le venía a Israel, a Jerusalén, a el pueblo por haberlo pues entregado a los romanos, y también un juicio que se le decreta a la bestia, la cuarta bestia, que es Roma, que tipifica los imperios del mundo, porque cada uno de esos imperios, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, uno fue heredando del otro.
Cuando nosotros leemos el capítulo número 2 de Daniel, el verso 32 y el verso 33 dice que se levantaría un reino que no sería dejado a otro pueblo, ni el reino tampoco sería heredado de otro pueblo, sino que el Dios del cielo levantaría un reino en la tierra, un reino que no sería dado por algún pueblo, o sea, no sería traspasado. Es por eso que está la idea de que Babilonia les traspasó el reino a los medos y los persas. Los medos y los persas les traspasaron el reino a los griegos y los griegos le traspasaron el reino a Roma, que es la cuarta bestia, que es la bestia de Apocalipsis 13. La bestia, el mundo, el sistema pagano, religioso, diabólico, que es el sistema que está infectado por el pecado desde el huerto del Edén. Es por eso que ese sistema le está haciendo la guerra a todos y ningún ser humano queda vivo. Y eso hay que entenderlo también cuando dice que le hace la guerra y los vencerá. Ese es otro tema que también vamos a hablar por acá, porque aquí vemos que este sistema no deja vivo a nadie, tanto cristianos como los que no son cristianos. Es por eso que hay el llamado a aquellos que no pertenecen a Cristo, porque este sistema igual los va a matar, porque es un sistema donde todos estamos involucrados con el juicio contra el pecado. Así bien sea que sea cristiano o no sea cristiano, dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros encontramos dentro del libro de Apocalipsis? Es por eso que habíamos hablado acerca de la numerología bíblica y es lo que dice también Ezequiel capítulo número 9. Son los que son sellados por Dios, los que son sellados por el Espíritu y los que tienen el sello de Satanás, o sea, que le pertenecen a Satanás. Y habíamos dicho que en esa numerología bíblica el 666 no tenía números como nosotros lo vemos hoy en día, del número del 1 del 0 al 9 para hacer el 10. No había, sino que habían letras y esas letras se significaba Nerón César. O sea, el emperador que estaba a cargo en ese tiempo. Entonces vemos pues como estos jinetes que antecede al verbo salió, en el verso número 2, 4, 5 y 7 indica una marcha, un despliegue activo, no es que saldrán. Fíjese que también nosotros tenemos que tener ese detalle, porque habíamos también hablado del detalle cuando dice que Satanás será atado, no dice que y prendió, no dice que lo prenderá, que prenderá al dragón, porque muchas personas ven el Apocalipsis siempre como un libro futurista, pero es lo que Juan está viendo. Si nosotros nos presentáramos delante del Señor y el Señor nos preguntara a nosotros, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? Ahora, ¿y cómo está escrito? Fíjese que el verbo salió no dice que saldrá o saldrán, no, dice que salió. Él está viendo que salió. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener. Ahora, fíjese que estas imágenes tienen arco, corona, espada, balanza, racionamiento, muerte y Hades. El Hades, la muerte, lo que significaba pues el lugar del muerto. El Hades o el Seol en el lenguaje hebreo, el Seol. Pero aquí está en griego como el Hades. Entonces hay un verbo muy importante activo que es salió, indica marcha, indica movimiento, un despliegue activo. Las imágenes también tienen esta connotación de arco, corona, espada, balanza, racionamiento, muerte y Hades. Son símbolos de dominio, fíjese, dominio, violencia, escasez y muerte, componentes inseparables de juicio. Dios sabe pues que el hombre está en esta naturaleza carnal caída y cuando tiene hambre está atribulado. Cuando ve una guerra está atribulado. Cuando hay escasez está atribulado. Y cuando tiene un dominio encima, como cuando usted tiene un jefe a esto, a aquello, o un presidente que a usted no le gusta que le quite las libertades, valga la redundancia, entre comillas, las libertades, y se ve dominado, esa es una tribulación. Así que también habíamos hablado acerca del tema de la tribulación, cosa que muchas personas lo ven nada más que físicamente, pero el libro de Ezequiel habla de una tribulación espiritual, que no solamente la sufre el cristiano, sino que también la sufre el inconverso. Es por eso que estos jinetes, y esto yo creo que es un concepto que muy pocos han escuchado por las redes sociales. ¿Dónde usted había escuchado este concepto de que
Puede que la Biblia te esté hablando de una tribulación espiritual. Fíjate, de una tribulación espiritual muy importante de verla desde ese punto de vista, porque si usted se muere sin Cristo, usted va a pasar una tribulación eterna. Aparte de la tribulación que usted pudiera estar pasando aquí, porque usted pudiera ser un enfermo que nació enfermo, y eso es una tribulación, nacer con una enfermedad. O usted puede ser pobre todo el tiempo, nunca consigue trabajo, la gente se vive quejando, se vive atribulado, siempre vive alquilado, o vive en una casa de mala muerte, o vive con vecinos que le hacen la guerra toda la vida y así se muere, vive atribulado. Y sin Cristo, cuando vaya al infierno, ahí va a tener una tribulación peor, porque ahí te va a caer la ira de Dios, el juicio de Dios, que ahora está aquí de una manera que el hombre no la puede percibir. Ahora, la cuarta parte de la tierra, en el verso 8, sugiere el juicio, es un juicio parcial pero intenso, una porción significativa del mundo. En la economía divina es parte de una secuencia más amplia. Entonces están los sellos, trompetas y copas. O sea, los sellos, lo que Dios decreta, las trompetas, lo que el pueblo declara, como los ángeles y el pueblo de Dios. Y las copas, lo que se derrama, lo que se vacía. Porque una copa, eso es lo que simboliza que se derrama. Es por eso que nuestras oraciones están en copa. Y es por eso que habíamos hablado quienes tipifican a los testigos. Es muy importante, porque estas copas son para derramarla. Ahora, ¿usted se cree que lo que nosotros oramos a diario, pedimos al Señor, eso no se derrama aquí en la tierra? Pues claro, Dios a nosotros nos responde las oraciones. Ahora, los sellos tipifican lo que el Señor le dijo a Daniel: sella las palabras, o sea, la palabra está sellada. Ahora, las trompetas es lo que se pregona, lo que se habla, lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo por aquí. Nosotros estamos tocando la trompeta, que es la palabra del Señor. Y la copa es lo que se va a derramar, los juicios. Esos puntos son muy importantes para que usted empiece a hacer un análisis acerca del libro de Apocalipsis. Entonces, habíamos dicho también en esta introducción que estos cuatro jinetes, el concepto de los cuatro juicios terribles, espada, guerra, hambre, fiera, pestilencia, aparecen explícitamente en el libro de Ezequiel como el juicio sobre Jerusalén, destacando que Dios ejecutará estos castigos para purificar al pueblo. Cuando el pueblo de Israel cayó en aquella inmensa apostasía, y el libro de Isaías en el capítulo número 1 dice que Israel es una llaga podrida prácticamente, y el mismo profeta en el capítulo número 6 se ve parte de ese pueblo que está contaminado, y dice que él merece la muerte, porque está dentro de un pueblo que tiene labios inmundos, pero que él también está en ese grupo con labios inmundos. Y Dios dice que toma una tenaza, el ángel, y pasa por la boca del profeta para quitarle su inmundicia, su maldad y su pecado. Entonces, a lo largo de esa apostasía que el pueblo de Israel cayó, fue cautivo a Babilonia. Pero Jeremías, ¿qué le dijo? Que el pueblo estaba cavando en cisternas rotas y que ellos habían dejado a su Dios, y que las naciones paganas no dejaban a sus dioses, pero que Israel, que conocía a Dios y que lo había abandonado, se había ido tras dioses ajenos. Entonces, motivo de eso vino un juicio, y es lo que decreta el profeta Ezequiel en el capítulo número 14, verso 21. Fíjense que todas estas escrituras que nosotros vamos a leer tienen una similitud con Apocalipsis capítulo número 6. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, cuando yo envíe contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, que son esos cuatro sellos que se tipifican en el Apocalipsis. Fíjense: porque así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles. Y el Señor había dicho que el pueblo había llegado a una condición tan devastada y malvada que solamente 3 hombres librarían sus almas, lo dice en este capítulo número 14, y que él enviaría también profetas falsos para engañar al pueblo, y que él había permitido esos profetas falsos porque el pueblo lo que quería era mentira. Eso es lo que vemos hoy en día.
Ahora fíjese, por aquí yo estoy leyendo las escrituras, pero hay quienes se ponen en contra y entonces van a su propia perspectiva. Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. Hoy tenemos una cantidad de personas que usted la ve en las noticias y todo lo que está en las noticias vienen a decir, eso es lo que se está cumpliendo con Ezequiel, con Zacarías, con esto, pero solamente concerniente al pueblo de Israel, dejando por fuera a todo el globo terráqueo. Siento que el Señor hizo de los dos pueblos uno solo, y Jeremías fue llamado profeta a las naciones, como Ezequiel, Isaías y Osea. Son profetas que Dios los pone para arrancar, para derribar, para plantar y para edificar. Dice, yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Fíjese, espada, hambre, fiera, pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ahora, este es el único contexto donde aparece la expresión mis 4 juicios terribles. Fíjese cómo lo dice el Señor, mis 4 juicios terribles. ¿Por qué? Por lo que yo estoy diciendo, es lo mismo que habíamos comentado de los juicios del Apocalipsis, que Dios sabe que nosotros también en este cuerpo humano, y cuando vemos guerra, estamos atribulados. Cuando vemos hambre, estamos atribulados. Cuando vemos escasez, estamos atribulados. Y cuando vemos que tenemos una enfermedad que nos declaran la muerte, también estamos atribulados. Es por eso que Dios juzga al hombre. Ahora fíjese, está dirigido específicamente a Jerusalén, que se pronuncia en el contexto del juicio previo al cautiverio, antes del cautiverio. Acuérdense que Ezequiel vio esta visión en el río Unai. En Ezequiel capítulo número 5 y 14 se repite el tema. Ezequiel capítulo número 5 verso 12. Tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ello se desvanará la espada. Esto fue dicho antes de la caída definitiva de Jerusalén en el 586. Ezequiel profetiza desde el exilio en Babilonia, pero anuncia el juicio que todavía venía sobre la ciudad, que no había sido destruida completamente. En cambio, Zacarías profetiza después del cautiverio. Fíjese la similitud. En los días de la restauración bajo Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, él tiene la visión de los jinetes y los carros, Zacarías 1 y Zacarías 6, que representan espíritu o agentes de juicio enviados a recorrer la tierra, pero no usa la expresión de 4 juicios terribles, ni los dirige específicamente a Jerusalén, sino son visiones de vigilantes y juicios sobre las naciones, el mundo entero. Es lo mismo que ve Daniel en el capítulo número 7 cuando dice que hay un tribunal que se levanta, que tiene una rueda de fuego, que vigila toda la tierra. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo número 6, verso 5. Y el ángel respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Fíjense la similitud de los 4 sellos, los 4 juicios y los 4 vientos. Dice, y el ángel respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Fíjense que aquí son 4 vientos o espíritus enviados sobre la tierra, o no ya como 4 jinetes como contra Jerusalén. Ahora fíjese, en Ezequiel 14:21, mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, pero contra Jerusalén, profecía antes del cautiverio. Zacarías, como le habíamos dicho, capítulo número 1 y verso 6, dice, 4 jinetes espíritus que recorren la tierra después del cautiverio. No es la misma expresión en el mismo contexto, o sea, es la misma idea. Ahora fíjense que los 4 jinetes, los 4 juicios, también Zacarías ve 4 carros. Entonces vemos que el propósito que nosotros vamos a ver en este estudio, en este contexto, tiene un patrón profético que se repite. Juicio de Dios contra la apostasía, contra el pecado nacional, contra el pecado mundial. Manifestación de estos 4 elementos: guerra, hambre, muerte, pestilencia, bestias y fieras. Y luego la restauración o la revelación del reino, porque eso también está entre los paquetes proféticos que nosotros vemos. Es por eso que ya eso
en el antiguo pacto ya está cumplido, porque nosotros hoy en día estamos representando el reino del Mesías acá en la tierra. Nosotros estamos predicando el reino de Dios. Somos testigos de Jesucristo. Ahora fíjense que este patrón nos va a ayudar a comprender cómo las profecías del Antiguo Testamento prefiguran los juicios del Nuevo Testamento, especialmente la revelación apocalíptica, y cómo estas profecías se cumplen históricamente, por ejemplo, el juicio a Jerusalén, y servirán como el tipo del juicio final que nosotros vamos a ver cuando Jesucristo venga en su segunda venida. O sea que lo que nosotros vimos en el año 70 contra Israel y Jerusalén, donde se destruyó el templo, es una tipificación del juicio que viene en la segunda venida de Cristo. Nosotros habíamos dicho por acá que el templo tipifica el cuerpo del ser humano, un templo de piedra, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Lo que tipificaba el templo antes, ahora nosotros somos el templo de Dios. Y ese templo es el templo que ve Ezequiel en el capítulo número 40. Un templo restaurado, pero espiritualmente, que es lo que dice Pedro, que nosotros somos piedras vivas. Y esas piedras vivas son las que van construyendo el templo. Y que es un remanente. Ahora, nosotros vemos Ezequiel, capítulo 14, verso 21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, peste, pestilencia, para cortar a los hombres. Y también habíamos leído Ezequiel capítulo número 5, verso 12, la tercera parte morirá de pestilencia. Ahora, Zacarías capítulo número 6, que no habíamos leído, dice aquí, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Fíjense que es algo similar. Ahora, usted pudiera decir que esto se va a cumplir para el futuro o ya se cumplió. Este es Zacarías capítulo número 6. ¿Cómo lo vio él? Usted le podía preguntar a Zacarías en su tiempo, ¿esto se va a cumplir o ya se cumplió o es algo que se va a ejecutar o se está ejecutando? Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. Fíjense que hay una similitud de los caballos en los juicios, en los juicios de Apocalipsis 6 y el número 4. Habíamos dicho también acerca de esos números, que cuando nosotros vemos el número 4 es tipología de juicio acá en la Biblia. Dice, en el primer carro había 4 caballos alazanes, en el segundo carro 4 caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos, rocios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse del Señor de toda la tierra. Fíjense que él vio 4 carros, pero dice el ángel, respondió y me dijo, estos son los 4 vientos, pero él ve 4 carros. Entonces hay una similitud. Es por eso que también nosotros no podemos tomar el libro de Apocalipsis de una manera literal, como lo toman muchas personas. No se cree que algunos ángeles van a andar en caballo y van a tener flecha y van a estar matando a la gente, sino que es una manera simbólica del Señor dando a entender cómo se están ejecutando los juicios en el mundo espiritual. Pero hay personas que quieren tomar todo literalmente y trayendo un malentendido de las escrituras. Es por eso que la Biblia aquí nos deja ver esto, que Dios lo que está dando una tipificación. Entonces dice el ángel, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Fíjense que es de toda la tierra. Hay personas que asocian esto a la tierra de Israel. Claro está, aquí no dice que es a toda la tierra en general, porque la visión que está viendo acá Ezequiel, si se puede decir, quizás la está señalando, es a la tierra de Israel. Pero cuando Dios también nos deja la profecía, Dios tenía en mente de hacer de los 2 pueblos uno solo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que Dios
hizo una sombra con el pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos viviendo el cuerpo que es Jesucristo. Ya no estamos bajo la sombra. Es decir, que nosotros debemos saber interpretar las escrituras en el antiguo pacto. Y dejar claro que como Dios trajo un juicio al pueblo de Israel por su apostasía y por su maldad y por su pecado, y condenó y juzgó a los que no se arrepintieron, así va a pasar también en esta tierra mundana. Todos aquellos que no se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo, está claro que Dios dejó un ejemplo, y eso es lo que dicen los apóstoles, que Dios dejó ejemplo en la palabra en el antiguo pacto. Aquellas personas que no se arrepintieron, que no le dieron gloria a Dios, sino que se rebelaron, fueron juzgadas, castigadas y condenadas. Escuche bien, amado amigo, juzgadas, castigadas y condenadas. ¿A dónde? Al infierno eterno. Dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salían tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afrontaron por ir a recorrer la tierra. Fíjese, a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Ahora fíjese también lo que habíamos leído en Apocalipsis 6, el resumen de los cuatro jinetes, de los cuatro sellos. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Fíjese la similitud de lo que entonces Zacarías está viendo. Vio, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Caballos blancos, arco, corona, salió venciendo y para vencer. Fíjese las similitudes. Cuando abrió el segundo sello, caballo rojo, quitar la paz de la tierra, gran espada. O sea, es la similitud de lo que ve Zacarías, es la similitud de lo que ve Ezequiel. Cuando abrió el tercer sello, caballo negro, balanza, voz, trigo y cebada. O sea, Dios va a traer hambre, los productos van a aumentar. Fíjese también que esto tiene una similitud, que cuando la persona está pasando hambre, hasta la piel le cambia, se pone oscuro. ¿Por qué? Porque todos los fluidos, las vitaminas, los minerales, todo lo que embellece la piel, enrojece al hombre y lo pone rosadito, como dicen, bonito, todo eso se aplaca y lo pone feo. Es por eso que es representado con el caballo negro. Cuando abrió el cuarto sello, caballo pálido llamado muerte, y el Hades le seguía. ¿Por qué? Porque la persona, hay siempre un dicho popular que cuando la persona tiene una impresión de muerte, se pone pálido. Y dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y pestilencia. Ahora, Isaías también tiene varios pasajes acerca de estos juicios. Isaías capítulo número 5, verso 25 al 30. Juicio de Dios con espada, fuego, pestilencia, hambruna sobre el pueblo que rechazó su palabra. Vamos a leer este capítulo número 5 de Isaías. Vamos a buscarlo por acá. Capítulo número 5. Verso 12. Verso 12, vamos a ver qué verso es. No, verso 25, perdón. Pero en ese capítulo hay muchos hay. Y acuérdense que es el capítulo de Isaías que se habla acerca de la parábola de la viña. Es un juicio que Dios trae hacia la viña. Eso lo habíamos hablado también en Apocalipsis 17 y 18, cuando vimos el juicio a la viña. Los viñadores malvados. ¿Quiénes eran los viñadores malvados? Bueno, pues representaban al pueblo de Israel, que mataron al hijo, y entonces el reino era entregado a otro pueblo. Dice, fíjese, hablando acerca del juicio que le venía al pueblo de Israel a la viña, que había dado uvas agrias, como lo dice el cántico de Deuteronomio 32, desde el verso 43 en adelante. Antes de que Moisés le diera el mando a Josué, él decreta que Israel iba a ser tipificada como una mata de una planta de uva, y que iba a dar uvas silvestres, uvas ponzoñosas, y que por
mal fruto, Dios lo iba a castigar, pero también Dios le iba a dar también bendición a los que se arrepintieran, denominándolo así mi porción, o sea, el remanente que iba a creer en él. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora fíjese que su mano está extendida para juicio, pero también está extendida para dar misericordia. Yo también estoy preparando un estudio por acá acerca de la viña. Y también aquí en este mismo estudio tengo el estudio de la última generación, ya que en mis redes sociales también tengo un estudio de las dos generaciones. Porque hay personas que piensan que cuando el Señor está hablando, que no pasará esto hasta que todo esto no acontezca a esta generación. Muchos piensan que está hablando de la generación de la segunda venida de Cristo. Pero Cristo en Mateo 24, desde el capítulo número 21 de Mateo, está hablando acerca de la generación que lo desecha a él. Es la generación que nosotros encontramos en el cántico de Deuteronomio en el capítulo número 32. La generación que desecha la roca, que es Jesucristo, que él mismo se identifica como la roca en Mateo capítulo número 7, en el Sermón del Monte, el último sermón, donde dice que el hombre que edifica su casa sobre la roca. Esa es la roca también que nosotros encontramos en el capítulo número 2 de Daniel, que es la roca que es cortada, pero no con mano, que es Jesucristo, que llena toda la tierra, que es su reino. Entonces fíjese para que usted vea que todo esto concuerda. Pero hay personas quienes tienen un sistema escatológico que eso es difícil de entender. Ni ellos mismos lo entienden, ni ellos mismos están de acuerdo. Es por eso que por aquí habíamos hablado que hay personas quienes dicen que los dos testigos son Moisés y Elías. Otro dice que es Enoc y Elías. Pero otro dice que es Elías y Moisés. Y así hay tanta, mientras que otros dicen que los dos testigos, uno es Juan el Bautista y otro es Pedro. Y así tanto. Pero por aquí yo le puse un estudio muy claro, como se lo estoy pasando por acá, trayendo el Apocalipsis con el lenguaje, pues, profético, la profecía interpretada con los profetas. Así es que debe interpretarse la Biblia, no con la imaginación del hombre, ni con las personas que pasan por aquí, porque hay una guerra, ya quieren identificarlo con lo que está acá. Las guerras y las cosas que están pasando en la tierra, bueno, aquí están los profetas. Hambre, pestilencia, muerte. Cuando nosotros vimos la caída en el 2008, lo que estamos viviendo en este tiempo, lo que vivimos, cómo cayeron las bolsas, cómo quebraron varios bancos y el mundo estaba temblando, pues ya Dios lo había decretado a través de sus profetas. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Ahora, ¿de dónde saca Jesucristo para él hablar acerca de Mateo 24? Pues de las profecías que están en los profetas. Isaías capítulo número 13 al capítulo número 23. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no lee la Biblia. Lo que hace es repetir lo que otro escucha por acá. No lee la Biblia. Usted le pasa un estudio por acá y cuando usted le empieza a leer mucha Biblia, no, eso está muy complicado. Porque es como cuando usted está en la universidad y a usted le dan una fórmula de matemática. Fíjense, la fórmula de Kirchhoff, la fórmula de Maxwell, la fórmula de Ohm. Cuando usted ve ese estudio matemático que usted tiene que llenar 3 páginas de su libreta, dice, no, ve cómo me lo hace. Paga un profesor por allá para que le explique y él no estudiar. Le pagan a otro. Asimismo, muchas veces está el pueblo de Dios. Falta de leerse la Biblia, amado hermano. Así que en el capítulo número 32 de Deuteronomio, en el capítulo número 10, dice Dios que el pueblo tiene que ser circuncidado en su corazón. Y en el capítulo número 30 dice que esa circuncisión la hace Dios. Y en el capítulo número 18 dice que esa circuncisión la va a hacer es Jesucristo, el profeta, que Dios dice que va a poner sus palabras en su boca. Y esa circuncisión es la que habla el apóstol Pablo, que nosotros no somos la circuncisión hecha de manos, sino la circuncisión espiritual, la verdadera, que es el verdadero Moisés. ¿Quién? Jesucristo, porque Moisés sacó el pueblo de Egipto, lo sacó.
físicamente, pero no espiritualmente, porque espiritualmente fue el seno de Abraham. Quien sacó la gente del seno de Abraham fue Jesucristo, el verdadero Moisés, no el tipo. Ya había venido Moisés, eso es lo que dice el libro de Hebreo, que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor como siervo, pero Cristo es el hijo, ya no es el siervo, es el hijo, es el dueño. Y es el verdadero Moisés. Es por eso que Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es el hijo? Es Jesucristo, que tipifica el pueblo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice el pueblo que antes conoció, está hablando acerca del pueblo de Dios, del pueblo que él antes conoció, desde el huerto del Edén, desde Adán, los que se venían creyendo en él. Ahí está Abel, que ese es otro estudio que estoy preparando por acá, Romanos capítulo número 9 a Romanos capítulo número 11. Porque ahí el apóstol Pablo habla del Israel carnal, habla del Israel espiritual, habla del el Israel compuesto entre la iglesia y los gentiles. Y eso es una mercocha, un arroz con mango, no sé cómo usted lo pueda decir en su país, que todo el mundo por acá no lee las escrituras, sino lo que hace es repetir lo que otro dice. Pero cuando nosotros empezamos a leer las escrituras, mucha gente se fastidia. Isaías 51:16 dice, estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Fíjese lo que está acá escrito. No es algo nuevo. Si el hombre le viene muerte, no es algo nuevo, es ya algo decretado en el huerto del Edén por causa del pecado. El hambre viene a ser una causa por el pecado, la enfermedad, y entonces Dios sabe que eso atribula al hombre. Entonces los elementos o motivos, Ezequiel capítulo número 14 hemos leído, Ezequiel capítulo número 5, Zacarías 6, los ejemplos de Isaías son lo que complementa Apocalipsis número 6. No son juicios separados, es un paquete de juicio que Dios trae contra la ramera, la Babilonia, que tipifica el mundo corrupto y que el pueblo judío se entremetió, se enlazó ahí, y que dice que el mismo pueblo judío es el que va montado arriba de la bestia, que se le da el juicio, y eso es lo que tipifica a la Babilonia, el casamiento, el enlazamiento entre el pueblo judío y el pueblo romano. ¿Por qué? Porque quien estaba gobernando en ese tiempo era Roma, y el mismo pueblo era quien había puesto ahí al César, y ellos decían, no tenemos otro rey sino al César. Jesucristo no es nuestro rey, y por eso que vino el juicio, porque ya Israel se había convertido y se había entremezclado en el sistema pagano, mundano, y Dios le dice en su palabra a través del pueblo que él llama a los profetas que él llamaba del pueblo y los convertía, que ellos se habían convertido en una ramera. Es lo que dice Ezequiel capítulo número 36, y lo que dice Isaías capítulo número 5, y es lo que dice también Jeremías capítulo número 48. Le llegó el juicio a la ramera. Fíjense que esto estaba para un futuro, pero se cumplió en el año 70. Pero también es una tipificación al sistema antiguo de la ley. Y muchos ven nada más que el pueblo judío y empiezan a juzgar nada más que el pueblo judío. No obstante, el pueblo judío fue llamado para hacer luz a las naciones. Dios está juzgando el pecado y la maldad y llamando tanto al pueblo judío para que se arrepintieran y fueran luz a las naciones, como dice Isaías número 60. Caerá oscuridad, pero sobre ti vendrá la luz del Señor y tú serás luz a las naciones. Isaías capítulo número 42, Isaías capítulo número 49. 42:6 y 49:6. Tú serás luz a las naciones, pero en el Mesías. Porque el Mesías es la luz del mundo. Una vez que los discípulos en el Pentecostés aceptaron a Cristo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces ellos fueron luz a las naciones. Ahora fíjense que muchos pasajes de Isaías apuntan el juicio sobre Jerusalén y a Judá por su pecado. Fíjense que también todo es por causa del pecado. No es porque Dios vea mal al pueblo, no es porque el pueblo sea más malo que otro. Cuando Dios va a escoger el pueblo, le dicen, yo no te estoy escogiendo porque tú seas el mejor pueblo de la tierra, porque seas el más bueno. No, sino porque hay un plan con el pueblo para traer al Mesías, para así también traer la bendición a todas las naciones. Entonces Israel se enredó en la apostasía, la religiosidad, un sistema religioso político que se convirtió en la gran ramera, a quien Dios juzga ahí en el Apocalipsis.
que es Mateo 24. Ahora, fíjense que este es un juicio que tipifica el juicio del mundo a a todo aquel que es desobediente a la palabra de Dios y no atiende al llamado que Jesucristo le hace para que se arrepienta de su pecado y de su maldad, le viene el juicio de Dios, la ira de Dios. Zacarías no menciona fiera, ni viento, ni carro como agentes que recorren terreno. No tan literal como la fiera que nosotros vemos acá en Ezequiel y también vemos en el Apocalipsis. Isaías menciona fiera, animales salvajes en el contexto de destrucción. Varios pasajes de Isaías 13 al 23 tipifican esto. Ahora fíjese que en el contexto histórico que nosotros hemos visto antes del cautiverio se complementan predicciones sobre el juicio que vendría. Aunque sus visiones se registran durante el exilio, su anuncio de los 4 juicios terribles es un aviso para Jerusalén que no se arrepiente. Fíjense que aquellos que se arrepintieron, cuando usted lee el capítulo número 9 de Ezequiel, son sellados. Y antes que Dios pase el juicio, sella los suyos. Y eso es lo que le dice el Señor a el profeta cuando él dice, Señor, solo yo he quedado. Y Dios dice, no, yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas sobre Baal. Siempre Dios se guarda un remanente. Y es lo que el apóstol Pablo empieza a decir ahí en Romanos, porque la gente decía que, bueno, los judíos se estaban convirtiendo, que es lo que había pasado. Bueno, se está convirtiendo un remanente, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Hoy día vemos lo mismo, un remanente de los judíos que se arrepiente y se convierte, y un remanente de los gentiles también, que se convierte y se arrepiente. No son todos. Isaías, muchos de sus juicios se dan en el contexto de Israel, Judá, antes del exilio, como exhortación de advertencia, un llamado al arrepentimiento. Acuérdense que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, del 1 al 39 es un llamado al arrepentimiento, y del 40 al 66 es un llamado a la reconstrucción, es un llamado a que el pueblo reconozca su pecado y su maldad, y es un llamado de esperanza, y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Aunque ellos no lo iban a ver, el Mesías le traería una consolación, lo sacaría del Hades, del sitio de la muerte, y lo entraría a su reino, el reino eterno, que es el que describe después el profeta Daniel. Entonces fíjense que hay una unidad del patrón profético. Estas profecías muestran que Dios ha usado consistentemente una estructura de juicio que incluye varios elementos: guerra, hambre, muerte, pestilencia, bestias y fieras, como castigo por la rebelión de apostasía y como purificación del pueblo. Este patrón aparece en Ezequiel, se repite en Isaías con variaciones, se simboliza en Zacarías y se cumple y se aprueba la apertura de los sellos en Apocalipsis. Acuérdense que cuando nosotros leemos en Daniel capítulo número 12 dice que sella estas palabras, pero cuando nosotros leemos Apocalipsis dice que abrieron los sellos, y eso, los sellos los abre es Jesucristo. Entonces esto prefigura, esta prefiguración, histórica, tipológica. Entonces esto tipifica el juicio que Dios iba a traer sobre Jerusalén antes del cautiverio, pero también cuando nosotros lo vemos en Zacarías, después del cautiverio, en el año 70 después de Cristo. Es un cumplimiento parcial que tipifica un juicio también en todas las generaciones a todos aquellos que andan en apostasía, en rebeldía, en maldad, pero que también tipifica un juicio de la destrucción del mundo y de todos los habitantes en la segunda venida de Cristo. Así que estos juicios no se quedaron en el pasado, estos juicios no son para el futuro, estos son juicios que se están decretando a todas las generaciones, y todo el que se muere va al juicio, que es el juicio más grande, el juicio al infierno eterno, donde ahí se va a enfrentar a la ira de Dios. Entonces, dice el libro, hermano, de Hebreos capítulo número 9, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso no fue para el pasado, eso no se quedó en el pasado, eso no va a ser para el futuro.
Mire, el libro de Apocalipsis es un libro para todas las generaciones. Eso es como que usted diga que el Evangelio fue para los tiempos de Jesucristo o que el Evangelio va a ser para las generaciones cuando Jesucristo venga por segunda vez. No, el Evangelio se viene cumpliendo y se está cumpliendo a todas las generaciones, como Mateo 24 está establecido en el contexto de Apocalipsis, así como Mateo 24 lo han visto todas las generaciones, guerra, hambre, pestilencia, mortandad. Así también estos juicios que están en el Apocalipsis lo han visto todas las generaciones, guerra, hambre y mortandad. ¿Qué más va a venir? Hay personas que dicen que va a haber una grande tribulación. ¿Qué más grande y poderoso le puede suceder al hombre que cuando se le quita la vida? Más nada. Una persona podrá ser el más rico, el más millonario que sea, pero le va a caer el juicio más grande de su vida, que es la muerte, por causa del pecado y la maldad. Eso es lo que está en el Génesis. Cuando el hombre coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Ese es el juicio más grande que tiene el hombre. No es la gran tribulación como la gente dice. El juicio más grande que tiene el hombre. ¿Y cuál es la causa por la cual Dios trae la tribulación al hombre? Pues para que muera. Y después de la muerte, el juicio. Ahora fíjense que hay una diferencia. Los que tienen el sello del Espíritu, los que son del Señor, serán librados de este juicio. Es por eso que en el Apocalipsis, capítulo número 3, verso 10, le dice el Señor a esa iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que viene sobre los hombres en la tierra. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Dónde están los hombres que vivieron en ese tiempo? ¿Dónde están? Bueno, los que estaban con Cristo están con Cristo. Y los que no están con Cristo, bueno, se le vino esa prueba sobre los hombres en la tierra. Yo le pregunto hoy en día también. Usted saque la cuenta de cada generación. ¿Dónde están todas las generaciones que estuvieron con Cristo, aceptaron a Cristo, fueron sellados? Bueno, están con Cristo porque fueron llenos del Espíritu, fueron sellados con el Espíritu. Pero ¿dónde están los que rechazaron a Cristo? Bueno, están allá condenados y juzgados. Ahí están pasando una tribulación que es eterna. Que no, allá no hay guerra, allá no hay hambre, allá no hay espada, no hay mortandad, allá está la ira de Dios. No hace falta una guerra, no hace falta que te falte el pan. Allá está, es la ira de Dios, el juicio como medio de revelación de santidad de Dios. Fíjese que el juicio viene porque Dios es justo. En Ezequiel, después del juicio, hay un remanente, hay un consuelo. En Isaías, después del juicio, promete restauración. En Apocalipsis se revela, es el reino de Dios. Como consecuencia, en el libro de Isaías, en los últimos capítulos, viene el reino del Mesías. Todos aquellos que no acaten el mensaje, el llamado de Cristo, entonces vendrán a juicio. Advertencia para la generación contemporánea. Jesús, al citar estos juicios, señala que la generación que lo ve predicar verá también la consumación de los juicios. Mateo 24, del capítulo número 21. Ahora, es urgente, es un llamado a todas las generaciones, a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, a arrepentirse, a buscar de Dios, a no ver el libro de Apocalipsis como una revista de misterio, de caos y de barbarie. Es la justicia de Dios que se derrama, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces el juicio tiene un motivo. El juicio va a causar una causa en el hombre, y es la muerte por su maldad y por su pecado. Los juicios son múltiples. Es un paquete de juicio que viene y ya habían sido decretados e ilustrados en el Antiguo Testamento. Y entonces es ilustrado en el Nuevo Pacto para dar a entender que el mismo Dios del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Pacto. Es el mismo Dios que trae juicio, castigo, pero también pide que el hombre se arrepienta. Eso es lo que dice nuestro amado apóstol Pedro, que Dios no ha destruido la tierra esperando que el hombre se arrepienta. Ahora, en este estudio hemos demostrado los juicios terribles de Ezequiel: espada, hambre, fiera y pestilencia, el arquetipo del juicio que subraya las visiones de Zacarías y muchas de las imágenes que nosotros vemos en Isaías, y alcanza su plenitud, su manifestación simbólica en Apocalipsis capítulo número 6. Dios advierte con anticipación al pueblo de Jerusalén, a Judá, de juicios múltiples si no se arrepiente. En Isaías estos juicios se desarrollan acompañados de señales, advertencias y promesas de restauración.
Es importante nosotros hacer el llamado y la promesa de restauración a los que se arrepienten. En Zacarías se usan con imágenes simbólicas de agentes que recorren la tierra para vigilar, ejecutar el juicio divino, incluso cuando el pueblo ha retornado del cautiverio. En Apocalipsis abre estos sellos y se revela como juicio se desarrollan en la historia y en el tiempo del fin, incluyendo el juicio histórico sobre Jerusalén apóstata, el juicio final sobre las naciones impertinentes y el sistema religioso político que se opone al Señor, la Babilonia y también, como dice también en el sentido espiritual, Sodoma y Gomorra, pero también Egipto. El propósito entonces de este estudio también es que aquella persona que está escuchando esto y aquellos que son cristianos no sean una persona que sean oidores olvidadizos, que la persona que no se apercibe al pueblo de Dios que le habla la palabra, que está pregonando, que son las trompetas que hablan, le va a caer entonces la copa de juicio, porque ya este sello se le ha revelado, se le ha comunicado, pero también se ora para que Dios lo toque, se salve, pero que si se mantiene duro y se muere en esa condición, entonces se le derramarán las copas de juicio eternamente y para siempre. Pero que si se arrepiente será un hijo de Dios y vendrá a ser parte del reino de Dios y también será un testigo de Dios. Entonces, queda claro que una de las cosas que está fallando el pueblo de Dios es interpretar la Biblia con la Biblia. Y no hice a la primera que escucha. Y entonces repetí, hice una antena repetidora de lo que otros dicen. Y se quedan solamente en lo que escuchan en las noticias, en lo que escuchan los falsos profetas. Pero cuando viene una persona que les pone la palabra, no quiere escuchar la palabra. Quiere escuchar la fantasía religiosa que escuchan todos los días por los noticieros. Que personas que piensan que la Biblia es como el periódico de ayer, que Dios se lo reveló y entonces lo va a publicar mañana. No, la Biblia es un libro santo, serio, que no se puede agarrar como la gente que dice que Jesucristo va a venir para el día tal, para el día tal, y después salen por acá arrepintiéndose. Tomando la Biblia como una esfera, una bola mágica para descifrar el futuro o la vida a otro. Esto no vino para eso. Esto vino para declararlo como está escrito y seriamente como está acá, interpretando la Biblia con la Biblia. El Apocalipsis no es un libro del pasado, ni un libro para el futuro. El Apocalipsis es un libro para todas las generaciones. Eso lo va a entender que se muere. Cuando se muera verá el juicio de Dios. No, el juicio de Dios no le va a venir para el futuro. Pregúnteles entonces, pues, a aquellas personas, cuando usted se arrepienta y entienda la Escritura, cómo el juicio de Dios le había alcanzado su vida. Hay muchos que estaban viviendo un juicio de Dios, que han venido a Cristo y han sido libres, porque Satanás los tiene oprimidos. Lo que pasa es que hay otros que tienen el juicio diferente, porque no están enfermos, tienen buenos trabajos, pero igual son esclavos. El Señor Jesucristo lo dijo, que el hombre que ganara todo el mundo, pero igual iba a perder su alma. Y ese es el juicio, este esclavo. Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8 dice que la tierra fue sujeta a vanidad. El hombre no va a sacar nada de aquí, dice el apóstol Pablo. El hombre nada trajo ni nada lleva. El hombre lo que se lleva es la gloria de Dios, porque dice que este mundo nada traemos ni nada podemos llevar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, se llevará la vida eterna, pero tiene que arrepentirse, tiene que reconocer que está en enemistad contra Dios y que es un enemigo de Dios y que Dios lo está llamando al arrepentimiento. Y tú, amado hermano, no tomes la Biblia como una esfera para descifrar el pasado o descifrar el futuro. Habla lo que dicen los profetas, predica la palabra como está escrita. No tomes la palabra para entonces empezar a descifrar cosas que están pasando en el mundo, que ya Dios decretó a través de los profetas y que están claras y explícitas acá, que Dios te las reveló a ti, que Dios te la dijo a ti. Ya Dios tiene sus profetas, nosotros lo que somos, entonces somos pregoneros, que pregonamos lo que está escrito. Ya lo que Dios decretó, y dice el Apocalipsis que nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Entonces, nosotros estamos llamados es a pregonar la palabra del Señor, no a ser sensacionalista ni mentiroso, para después muchas personas terminan arrepintiéndose y en vergüenza. Han escrito libros que después tienen que botarlos. Muchos se han muerto y si vinieran a la vida, destruyeran y quemaran esos libros porque ya quedaron en el pasado. Lo que decían que Yasser Arafat era el anticristo, lo que decían que George Bush era el anticristo, que Jacques Delors, el que hizo la Comunidad Económica Europea, era el anticristo. No es tanto esos libros, es una vergüenza. Nosotros no podemos tomar la Biblia como un amuleto de descifrar el futuro
y entonces empezar a decir cosas que no entienden ni saben. Esto, el Señor verdaderamente, bueno, tenga misericordia. Pero amado hermano, nosotros estamos llamados es a predicar la Biblia, a predicar el Evangelio, a llamar al hombre al arrepentimiento, que es lo que Dios quiere. Como dice Ezequiel capítulo número 3, amonesta al impío. Y si el impío, bueno, no se apercibiere, entonces morirá en su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Pero amonesta al impío. Y el impío, si no escucha, le viene el juicio. Bueno, amados hermanos, hasta acá es como una pequeña introducción porque ni siquiera hemos leído todos estos capítulos. Le queda a usted como tarea de que usted se lea todos estos capítulos que hemos leído por acá, lo analice para que usted hable lo que está en la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló su hermano en Cristo, Wilber Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.